Y bien, continuamos entonces con nuestro tema de el amor hacia los enemigos. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 38 al 42, ¿cierto? Y allí estuvimos viendo una serie de leyes, de instrucciones que el Señor nos daba, estuvimos analizándolas y comprendiéndolas un poco, ¿cierto? Eso era la parte como legal, digámoslo así, pero hoy vamos a ver la parte práctica. Hoy vamos a ver la parte práctica. Y en todo lo que hemos visto del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo es vivir como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho durante todo este tiempo. Todo lo que hemos visto desde el primer versículo del capítulo 5 hasta hoy, que lo terminamos, nos está enseñando cómo vivir como hijos de Dios. Y ya después empezaremos a ver una serie de enseñanzas que el Señor tiene también para nosotros. Entonces, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es señalar cuál es la enseñanza de aquella época, señalar cómo era que los rabinos enseñaban en aquella época, y luego entra a corregir, a hacer la corrección de la ley para que podamos aplicarla en nuestra vida. Entonces, en el versículo 43 nos está diciendo: oísteis que fue dicho. O sea, así decían los rabinos, así decían los fariseos, así decían los judíos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que enseñaban, eso era lo que enseñaban. Entonces, esa primera parte, amarás a tu prójimo, lo vemos citado en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Si ustedes me acompañan, por favor, ahí en su Biblia, Levítico 19, 18 nos dice de la siguiente manera. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor, para que podamos ir todos juntos. ¿Ya? Amén, muy bien. Dice Levítico 19, 18, dice: no te vengarás, ni guardarás ¿qué? Rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso fue lo que el Señor reveló, esa es su palabra, ese es el mandamiento de Dios. Pero si notamos en la práctica lo que estaban haciendo los judíos, estaban obviando esa parte donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo suplantaron diciendo aborrecerás a tu enemigo. Duro, ¿cierto? Aquí hay dos cosas que tenemos muy importantes y que no las podemos dejar pasar por alto. No podemos dejar pasar por alto aquí dos enseñanzas importantes que hay. Amados, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho, tiene la autoridad, tiene la potestad, nadie, de quitarle o añadirle a la palabra de Dios. Absolutamente nadie. Porque la palabra de Dios es completa, es perfecta. Y como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para edificar, ¿cierto? A fin de que todo hombre esté preparado para toda buena obra, para que llegue a la estatura del varón perfecto. Para eso es la palabra de Dios, y se fue instruida por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, ¿con qué autoridad tenemos para cambiarle, añadirle o quitarle la palabra de Dios? Ninguna. Ninguna. Y eso era lo que estaban haciendo los rabinos en aquella época, ¿no? Quiero que me acompañe a Deuteronomio 4.2, por favor. Deuteronomio 4.2. Y alguien que me acompañe, por favor, con la lectura. Máximo, si me puede ayudar, por favor, con la lectura. Deuteronomio 4.2. Moisés exhorta a la obediencia. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Yo os ordeno. Amén. Gracias, Máximo. Dios estableció su palabra. Ya había una ordenanza y sin embargo no estaban siendo obedientes a la ordenanza. Lo que pasa hoy en día, ¿no? El Señor ya ha dado unas ordenanzas en su palabra, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, y sin embargo no las cumplimos. Sin embargo no las cumplimos.
¿Ya? Por más estudiados que seamos en la palabra, tenemos que ser cuidadosos de cumplir la palabra del Señor y no acomodar el evangelio a la conveniencia nuestra. ¿De acuerdo? Entonces Dios estableció que su palabra es suficiente, que su palabra es perfecta. Amados, alterar la palabra del Señor es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque le estamos diciendo al Señor: Señor, así no es. Señor, es como yo digo, no es suficiente, no es perfecta, se te olvidó tal cosita, te faltó tal otra. No, la palabra de Dios es perfecta, es completa, ¿ya? Y es pura. Entonces, como creyentes debemos humillarnos ante lo que el Señor ya ha revelado en su palabra y obedecerla. Así, eso es todo lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. Y hoy en día está pasando lo mismo. Muchas sectas, vemos que salen muchas sectas y muchas sectas le omiten, inclusive omiten libros. Hay otras que le agregan libros, le omiten parte de los versículos, omiten, ¿no? Acomodan. Y la palabra de Dios no es para acomodarla de acuerdo a lo que nosotros deseemos. No, es para cumplirla de acuerdo a como está en la palabra, porque si fue el Espíritu Santo de Dios quien la inspiró, quien la guió para poderla escribir, nosotros tenemos que obedecerla. Amén. Entonces, allí está un primer punto importante. Y el segundo punto nos dice que los rabinos le quitaron, donde dice amarás a tu prójimo como a tú mismo, y le agregaron: y aborrecerás a tu enemigo. Amados, el Señor nunca, jamás enseñó, ni ha enseñado, ni enseñará a odiar a las personas. Nunca, nunca. El Señor, por el contrario, nos manda es amar a las personas. ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer es odiar, aborrecer es menospreciar, ser indiferente es lo opuesto a amar. Es lo opuesto a amar. Y lo triste de todo, amado, es que hoy en día nosotros hacemos lo mismo. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo. Nos decimos ser cristianos, pero vemos una persona que de pronto está actuando mal contra nosotros y nos portamos indiferente con esa persona, le damos la espalda. Quizás si viene por una calle, nosotros nos pasamos para la otra para no vernos, no encontrarla, no saludarla. No, amados, eso no es lo que nos manda el Señor. A veces cuando las personas están quizás hablando en contra de nosotros, o están deseándonos mal, o quizás son personas que, como lo decíamos la semana pasada, quizás por alguna razón que no sabemos, ¿no? Porque a veces no somos del agrado de personas y no sabemos por qué. No sabemos por qué. Pero cuando esas personas actúan de esa manera, lo que el Señor nos ha mandado a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos hablando entre cristianos y el Sermón del Monte es para cristianos, nos está diciendo: tú tienes que amar a esa persona que te está aborreciendo, a esa persona que está hablando mal de ti, a esa persona que tú no eres del agrado de él. Muchas veces en los trabajos encontramos muchas personas que no son cristianas, ¿cierto? Entonces, de pronto tenemos situaciones o por alguna razón, o se forman competencias también en los trabajos también, ¿no? Se forman competencias, en las familias también se forman competencias, desafortunadamente. También se forma eso. Y entonces el Señor nos manda a que pidamos justicia, pero muchas veces la justicia que nosotros pedimos le decimos al Señor: Señor, haz justicia, pero ahora en beneficio mío y que esa persona que está hablando mal de mí, mejor dicho, mándale un castigo. No, ese no es el tipo de oración que nosotros debemos tener para con las personas que son ásperas con nosotros.
Estamos enseñando aquí, justamente en este pasaje, de cómo el Señor nos manda a comportarnos, a actuar y a vivir con una persona que es áspera, que una persona que no tiene amor de pronto para con nosotros. Y no debemos pagar mal con mal, sino el mal pagarlo con bien. El mal pagarlo con bien. Entonces, no le deseamos, inclusive muchas veces le deseamos hasta el mal a esa persona, ¿no? Y si no le deseamos el mal, pues tampoco le deseamos el bien, ni oramos por esa persona, ¿ya? Entonces, lo que el Señor nos manda es a que no los tratemos con indiferencia, a que no los tratemos con menosprecio, y si tienen alguna necesidad, podamos ayudarles. Eso es lo que nos manda el Señor, y esa es la práctica que debemos nosotros tener como cristianos. Y mire lo que nos dice el Señor en el versículo 44, nos dice: pero yo os digo, o sea, el Señor está diciendo, eso era lo que anteriormente le decía a los rabinos, pero yo, o sea, la autoridad que yo tengo como hijo de Dios, yo les digo: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Nunca nadie antes había dicho esas palabras, sino que todo lo que habían escuchado era: odiad a vuestros enemigos. Y por primera vez escuchan: amad a vuestros enemigos. La primera vez que escuchan eso. Y entonces el Señor, en en Éxodo 23, 4, 5, en Éxodo 23, yo se lo leo, no lo busquen, yo se lo leo, nos habla indirectamente, ahí enseñaban indirectamente, el Señor lo hace de una forma muy directa, pero indirectamente en Éxodo 23, 4, 5 dice lo siguiente: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces aquí vemos un principio de hacerle incluso bien al enemigo. Eso es lo que está hablando aquí esta porción. Pero Jesús va más allá. Jesús va mucho más allá y espera que tú y yo, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, le tendamos la mano a aquel que nos aborrece a nosotros. Como cristianos nosotros no podemos tener en nuestro corazón odio, resentimiento, rencor o un mal sentimiento contra otra persona, porque entonces no estamos mostrando el amor de Dios. No lo estamos mostrando. Eso dejémoslo para las personas que no conocen del Señor, porque el que conoce a Dios, el que ama conoce a Dios. El que no conoce a Dios nunca ama. El que no conoce a Dios no ama. Y lo estoy hablando de la manera como la forma Cristo nos amó a nosotros. No estoy hablando de un amor de un hombre para con una mujer o de un hijo para con un padre, ¿no? Estoy hablando de un amor cristiano, un amor ágape, un amor incondicional, ¿ya? Esa es la manera como Cristo nos amó. Entonces, cuando nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros aprendemos a amar. Y como hijos de Dios, nosotros no estamos llamados a odiar, ni a tener rencor, ni ira, ni resentimientos con ninguna persona, cristiana o no cristiana. No debe estar en nuestro corazón ese tipo de sentimientos. Y eso es lo que el Señor nos habla esta mañana aquí. Entonces, el principio es inclusive hacerle el bien a nuestro enemigo, pero el Señor nos llama a amar a todo ser humano, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Y cómo nos dice que hagamos el bien a todo ser humano? Nos dice: bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen. Normalmente, cuando alguien nos injuria, cuando alguien dice algo de nosotros, cuando nos hablan mal, cuando hacen algo en contra de nosotros, la reacción humana normalmente es inmediatamente reaccionar igual, inmediatamente devolverle. Si me dijo 2, yo le digo 3, y si me tiró una piedra, yo le tiro 2 piedras. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos en la humanidad.
Pero nuestro Señor Jesucristo nos llama a que bendigamos a aquellos que nos maldicen, a aquellos que están hablando mal de nosotros. Y hay un pasaje, no vaya, en Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio con su misma necedad, porque si no te vuelves más necio que él. No respondamos igual, porque nos volvemos más necios que esas personas. Tenemos que aprender a ser sabios. Sabios. Y muchas veces o callamos, Dios me lo bendiga, le traigo una agüita para que se calme. Le traigo agüita para que se calme. Siéntese bien, pueda, ¿qué más quiere? ¿No? Recordemos cuando, no lo tenía aquí, pero lo recuerdo, y si el Señor me lo trajo, lo tengo que decir. Recordemos cuando el apóstol Pedro negó al Señor, lo negó 3 veces después de que estuvo con él. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se fue a buscarlo ahí a las orillas del mar de Galilea, y él le asó un pescadito, tenía pan y miel. Y cuando los discípulos venían, ¿cierto?, de pescar, vieron a Jesús, y Jesús les tenía el desayunito ahí. Yo pregunto, cuando alguno de nosotros tiene algún problema, algún inconveniente con alguien, lo invitamos a la casa y le decimos: hermano, tranquilo, cálmese, tome el agüita para que calme y camine, lo invito a la casa a almorzar. No, ¿cierto que no? Humanamente, Dios mío, que vaya bien lejos. Señor, llévatelo. Eso es lo que humanamente hacemos, pero nosotros como cristianos no estamos llamados a actuar de esa manera. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Entonces, no necesariamente tenemos que tirarle flores o darle flores en ese momento a la persona, ¿no? Porque quizás no la veamos. Quizás sabemos de personas que no están hablando bien de nosotros, personas que quizás llevan ciertos malos sentimientos en su vida en contra de nosotros, y a veces ni sabemos por qué. Pero en nuestro corazón como cristianos, lo que estamos llamados es a responderle con amor y respeto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, hablarle con amor y con respeto. Si tenemos que decirle unas cuantas verdades, se las decimos, pero se las decimos con amor y con respeto. ¿Ya? Entonces, no de una manera áspera, ¿no? ¿Qué más nos dice el Señor aquí? Nos dice: haced bien a los que os aborrecen, que hagamos el bien a los que os aborrecen. Aquellos que no los merecen, tenemos que hacerles el bien. En Proverbio 25, 21 al 22, si alguien me acompaña por favor en la lectura. En Proverbios 25, 21 al 22, allí nos dice el Señor qué debemos hacer para con esas personas que nos aborrecen, pero que tienen una necesidad, y nosotros como cristianos, obviamente, si nos enteramos, tenemos que ayudarle a suplir a esa persona. Gloria, por favor. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Amén, Jehová te lo pagará. ¿Por qué? Porque estamos obrando bien, estamos obrando de la manera como el Señor nos está pidiendo que lo hagamos. Eso es lo que haría el Señor. Sí, eso haría el Señor. Y nosotros estamos llamados a copiar, a seguir y a hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer, a seguirlo en la vida de Él, como Él actuaría. Siempre preguntémonos: Señor Jesús, ¿tú qué harías en este caso? ¿Cómo actuarías tú? Para nosotros poder saber cómo vamos a actuar, ¿no? Y entonces también nos dice el Señor aquí, dice: y orad por los que os ultrajan y persiguen. Orad. Muchas veces no queremos saber de las personas ni que nos digan el nombre, ¿cierto? A veces uno escucha, desafortunadamente es así, amados, uno escucha gente que le dice a uno: no, es que yo no voy a escuchar el nombre de esa persona, hasta me revuelve el estómago. Yo he escuchado ese tipo de terminología, ¿no?, de personas. ¿Cómo será entonces el sentimiento interno que tiene la persona contra alguien? Y el único que está haciendo daño es la misma persona. Es la misma persona a la que se está haciendo daño.
Entonces el Señor nos dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor nos dice, orad los unos por los otros. Y Él no está diciendo, oren cristianos con cristianos. No, dice los unos por los otros. Y tenemos que orar. Lo más importante, ¿sabe qué es lo que tenemos que orar? Muchas veces la gente dice, ay, para que cambie, para que cambie, para que cambie. Los que tenemos que cambiar primero somos nosotros, ya lo hemos hablado. Pero ¿sabe qué es lo más importante en lo que tenemos que orar por esa persona? Para que esa persona se convierta, por la conversión de esa persona. Porque si esa persona no es cristiana, necesita del amor de Cristo. Y si nosotros ya hemos experimentado el amor de Cristo, esa persona necesita del amor de Cristo y esa persona necesita recibir de Cristo, esa persona necesita del amor de Dios. Y ahí entenderá muchas cosas, ¿cierto? Entenderá, comprenderá del amor, de la esencia del Señor. Si no creo que un cristiano haga esto, pero en caso dado, ¿no? Si de pronto se da que un cristiano esté hablando mal de otro, pues necesitamos orar por una verdadera conversión de esa persona. Porque un cristiano no habla mal de otro, un cristiano nunca habla mal de otras personas. Un cristiano no injura, un cristiano no persigue, un cristiano no le desea mal a otra persona, porque no sería cristiano. ¿Ya? Entonces, si de pronto dice que es cristiano porque va a una iglesia cristiana, bueno, que tenga una verdadera conversión, que tenga un encuentro genuino cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y si no, entonces tenemos que orar por la conversión de las personas. Amén. Muy bien, entonces, ¿por qué debemos actuar de esta manera? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y los persiguen? Y la respuesta está en el versículo 45. El mismo Señor nos da la respuesta. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si nosotros actuamos de esa manera, si nosotros hacemos el bien, si nosotros amamos a las personas que nos aborrecen, si nosotros oramos por ellas, si les ayudamos, pues obviamente vamos a mostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. De lo contrario, pues obviamente no podremos decir que somos hijos de Dios. No podríamos tener esa autoridad para decir eso, porque pondríamos en vergüenza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no actuaría de esa manera, Él no actuaría así. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, amar a nuestros enemigos, los bendecimos, le hacemos el bien a los que nos aborrecen y oramos por ellos, pues hermanos, ese es el testimonio evangelístico más grande que nosotros podemos tener. Y lo más seguro es que esa persona vendrá a los pies de Cristo. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar, y hoy en día tenemos que dar ese tipo de testimonio. Porque hoy en día lo que la sociedad cada vez que va en degradación, lo que más busca siempre es la venganza, el desquitarse con los demás, ¿no? El que me hizo mal, pues yo le pago con mal, y el que me hizo bien, pues le pago con bien. Si me saludan, te saludo; si no me saludas, pues no te saludo. No, y eso no es lo que manda nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que lo hagamos de esa manera para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que actuar bajo el estándar de Dios, bajo el estándar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos mirar a otra persona como referencia. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque ese es el estándar de vida que nosotros tenemos que seguir. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado, a Él es el que tenemos que seguir. Entonces, no podemos guiarnos, amados, por nuestras emociones ni por nuestros sentimientos. Y a veces reaccionamos de acuerdo a lo que me dolió, no me gustó, mis sentimientos. No es de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos, es de acuerdo al estándar de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y ese estándar de vida lo tiene nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces, Jesús nos dice, ustedes son hijos de Dios y debemos comportarnos como nuestro Padre, que quiere el bien para buenos y malos. Mire que aquí dice la palabra del Señor, que hace llover, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, igualito para todo el mundo. Ustedes se pueden imaginar que pongamos un ejemplo, en una granja o en el campo, haya una persona que sea cristiana y tenga un plantío, y al lado haya una persona que no es cristiana, pero también tiene un plantío. Y entonces el que es cristiano ora, Señor, manda lluvia, Padre, porque hay mucha sequía y necesitamos lluvia. El Señor manda lluvia y va a decir, bueno, a este porque este es cristiano, de aquí para acá, de aquí para allá no, porque este no ora y este no es cristiano, no. El Señor si manda la lluvia, lo manda para todos, sobre buenos y malos, y hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, el Señor cuida de todos. Ya depende de cada uno en nuestra decisión si recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos nuestra vida de acuerdo a como Él nos instruye en su palabra. Y entonces, ¿qué más nos dice el Señor en el versículo 46 y 47? Nos está llevando a un estándar aún mayor. Nos lleva a un estándar aún mayor, porque dice el Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa vamos a tener si amamos a los que nos aman? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si saludamos al que me ama, voy a poner un ejemplo. Lina es mi mejor amiga y ella me ama y me quiere, y como me ama y me quiere, y yo sé que es mi mejor amiga, entonces, Lina, ¿cómo estás? A los demás los ignoré, porque como no me quieren, pues ¿para qué los saludo? ¿Cierto? Así no nos manda el Señor a todos. Y mire que eso lo ve uno muy marcado en los trabajos. Hay un grupo y van llegando, hola Vladimir, ¿cómo está? Y los demás ignorados. Los demás ignorados, como que si no existieran. Eso lo hacen los gentiles. Bueno, nosotros somos gentiles. Eso lo hace una persona que no conoce del Señor. Pero cuando uno conoce del Señor, uno le expresa su saludo, su amor. Por eso una de las enseñanzas que trae el saludarnos con el versículo es: muévase de su silla, vaya donde un hermano, así, ojalá sea un hermano que usted normalmente no tenga mucho contacto con él, y compártale la palabra. ¿Por qué? Porque lo está bendiciendo. Yo les compartía en la escuela de liderazgo el viernes, les decía, uno ama a todos, uno los ama a todos, los ama, y aquí mismo les expreso mi amor en Cristo, los amamos a todos. Que muchas veces uno no tenga mucho acercamiento con algunas personas, porque no quiere decir que uno no los ame. Una cosa es amar y otra cosa es tener afinidad con las personas. Pero entre todos cristianos nos debemos amar, ¿no? Porque tenemos que expresar el amor de Cristo. Como sea la persona, como esté, lo que sea, siempre se recibe con un abrazo, con un saludo, lo más calurosamente posible, porque quizás esa persona está pasando por un momento difícil, y un abrazo muchas veces, como nos dice nuestro pastor, muchas veces no se necesitan sermones, se necesita un abrazo, ¿ya? Entonces, así expresamos también el amor del Señor, que la gente pueda sentir el amor de Cristo a través del acercamiento que podamos tener y a través de compartir la palabra. ¿Qué mejor saludo que compartir la palabra de Dios? Porque estamos bendiciendo, estamos bendiciendo. Si el Señor me ha bendecido con una palabra, pues yo bendigo a mi hermano, a mi hermana con una palabra. Amén. Entonces, no tiene ninguna gracia, amados, que saludemos solamente a los que, como este me quiere, este es mi mejor amigo, este está conmigo, es todo chévere conmigo, pues a este es el que yo saludo. No. También a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que no somos de su agrado, porque nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo. Entonces, un criterio que el Señor nos muestra aquí es tener que ir por encima de los demás. O sea, tenemos que ir por encima del estándar del mundo.
Tenemos que estar por encima, como cristianos. Recordemos que al inicio del capítulo 5 el Señor nos decía que nosotros tenemos que ser ¿qué? Sal y luz del mundo. Y como sal tenemos una sazón diferente. No podemos comportarnos igual que se comporta todo el mundo. Y como luz tenemos que levantarnos en alto para brillar y mostrar el amor de Cristo y mostrar a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces muchas veces nos llenamos diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero que ni me salude, que ni me vaya a voltear a mirar. Eso es lo que muchas veces hacemos. Eso es lo que muchas veces hacemos. Entonces, si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿qué tengo que entregar? El amor de Cristo a los demás. Y eso es lo que el Señor nos habla aquí en esta palabra. Nos lleva a un estándar mayor, ¿no? Y nos da un mandato, porque esto no es una solicitud. Cuando es una solicitud es si quieres, si puedes. Aquí el Señor nos está dando un mandato, uno de los tantos que hay, de los 1050 que hay en el Nuevo Testamento. Dice, sed pues, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos está el Señor dando un mandato diciéndonos que tenemos que llegar a la perfección. Y a veces decimos, no podemos llegar a la perfección. Difícil un poco, sí, difícil un poco, pero no quiere decir que sea imposible. No quiere decir que sea imposible. En Deuteronomio 18:13 el Señor en su palabra dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18:13 nos lo está diciendo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esa es nuestra meta, ese es el norte al que debemos nosotros llegar. ¿Ya? Entonces, la perfección aquí no significa ser intachable. La perfección no significa que no podemos cometer el más mínimo error. No, aquí la perfección indica madurez. Madurez espiritual, un amor completo que no discrimina y que se extiende a todos. ¿Ya? Entonces, Primera de Juan 4, 7, 8 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y ese es un punto importante, amados. Aquí no está diciendo que Dios tiene amor. Aquí lo que está diciendo es que Dios es amor y es la esencia misma de Dios. Es como de lo que está compuesto el Señor, de amor. Y muchas veces nosotros saben en que nos fijamos más, y desafortunadamente en las iglesias es así, y lo que impacta más a la gente lo que más le impacta son los dones que tienen las personas. Se impacta más en los dones que en el fruto. Y el amor es fruto del Espíritu Santo. El amor es fruto del Espíritu Santo. Y la gente se enfoca en aquel que tiene don de sanidad, porque tiene ese don. La gente se enfoca, es que este tiene don de profecía. Es que este tiene don de discernimiento. Es que este tiene don de echar fuera demonios. Y la gente se enfoca en eso. Pero nunca se enfoca en lo que es la esencia de Dios, y nosotros tenemos que reflejar en lo que es el Señor, la esencia del Señor, que es el amor. Porque si tenemos amor y lo podemos expresar, con el amor lo hacemos todo. Con el amor lo hacemos todo. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 le da un lugar muy importante al amor, y quiero que por favor me acompañen allí. El apóstol Pablo enseña sobre la preeminencia del amor. Este pasaje lo vamos a dejar para más adelante, alguna otra prédica, pero es importante que lo podamos tener aquí. La preeminencia del amor.
Primera de Corintios 13, 4 a 7, y les pediría por favor que lo leyéramos todos juntos, ¿sí? Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Dice todo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla en este pasaje acerca de la preeminencia del amor, nos está hablando no de un amor filial, no de un amor de un hombre para con una mujer, nos está hablando de un amor ágape, de un amor incondicional, porque yo te amo no porque seas mi familia, yo te amo no porque seas mi esposo, te amo porque eres mi hermano en Cristo primeramente. Yo no amo a mis hijos porque son mis hijos, o por lo que son los hijos de Dios y me los dio. Los amo porque son mis hermanos en Cristo, como amo a Vladimir, como amo a Ayer, como amo a Mateo, como amo a todos los que estamos aquí y a todos los hermanos en Cristo. Nos tenemos que amar con ese amor incondicional, porque no fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Fue lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Estamos hablando de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Por el pecado sufrimos ese distanciamiento. Y cuando nosotros teníamos el pecado, cuando estábamos en pecado, ¿qué pasó con nosotros? Nos distanciamos del Señor. Le dijimos: Señor, no me importa lo que tú digas en tu palabra, yo hago lo que yo quiero y a mi manera. Y vivo a mi manera y como yo quiero hacer. Pero no nos estábamos dando cuenta que estábamos en enemistad con Dios, porque la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Así dice la palabra del Señor. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos reconciliáramos nuevamente con Él. Y entregó lo mejor que había en el cielo. Entregó todo. Todo lo entregó. Dejó su trono para rescatarnos a nosotros, para entregarnos el amor, su amor para con nosotros. ¿No dice la palabra del Señor en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vino a condenarnos, sino que vino a rescatarnos. Eso dice la palabra del Señor. Yo pregunto, ¿alguno de nosotros entregaríamos a nuestro hijo para hacerle beneficio a otro? Yo creo que no. Humanamente no deberíamos. Vean, vaya, entregue su vida para que vaya y el otro se beneficie. Eso solo lo hace el Señor. Pero el Señor nunca pide algo que Él no dé. El Señor siempre nos da y nos enseña para que nosotros podamos hacerlo. Para que nosotros podamos hacer. Entonces, amados, nosotros no hemos nacido solo para recibir. Nosotros hemos nacido para amar, para dar, para invertir, para bendecir. Para eso hemos nacido nosotros también. Es muy fácil. Todo genuino creyente, el anhelo en la vida de todo creyente que sea genuino creyente es ser como el Señor. Es ser como Él. Y buscamos ser como Jesús y amar a los demás como Jesús. Y es muy fácil, amados, es muy fácil congregarnos, es muy fácil venir y congregarnos, es muy fácil venir a la iglesia, es muy fácil asistir a un estudio bíblico, es muy fácil asistir a una reunión de oración e intercesión, es muy fácil asistir a un evento, es muy fácil ir a un retiro, es muy fácil, todas esas cosas son muy fáciles. ¿Sabe qué es lo más difícil? Ser como Jesús. Ser como Jesús. Nos cuesta.
Y ese es el referente. A Él es como tenemos de referente para que nosotros ser como Él, ser como Jesús. Entonces, cuando el Señor nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, el estándar de vida no es el mundo, sino el carácter mismo de Dios. ¿Y cómo logramos esa perfección? Esa perfección la logramos en santidad. En santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. En madurez espiritual. No es lo mismo el comportamiento de un niño, de un bebé. Yo les ponía este ejemplo, no recuerdo en cuál de los cursos estábamos. Un niño nace, tiene un comportamiento, luego pasa a su etapa de niñez, luego a su etapa de adolescencia y vamos viendo cómo va teniendo diferentes tipos de comportamientos y va llegando a una juventud y va llegando a una edad adulta y en cada etapa de su vida va teniendo diferentes tipos de comportamientos. Y entonces vamos viendo cómo la persona de bebé hasta la madurez, hasta una etapa adulta va teniendo diferentes actitudes y comportamientos que uno dice, ya maduró, ya creció. Asimismo el Señor espera de nosotros, no porque tengamos 20, 30, 40 o 60 años de edad, sino en nuestro comportamiento y nuestras actitudes, en nuestra vida espiritual, cómo nos vamos desarrollando y cómo nos vamos comportando nosotros. Porque podemos llevar 50, 100 años viniendo a la iglesia, nos hemos podido leer la Biblia y leer las diferentes versiones y leerla 20,000 y 50,000 veces, pero si nuestras actitudes siguen siendo las mismas como las del viejo hombre, no hemos madurado, no hemos crecido, no hemos crecido. Entonces, el Señor también nos habla que para ese desarrollo espiritual, en ese desarrollo espiritual está ese ingrediente especial que es la esencia del Señor, que es el amor. ¿Qué es el amor? Entonces yo les decía ahorita, no fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros. Fue exactamente igual. Fue exactamente igual. No lo merecíamos. Merecíamos la condenación eterna. Merecíamos la condenación eterna, pero el Señor no nos odió. El Señor nos amó. Y nos amó tanto que nos amó con amor eterno, por tanto prolongó su misericordia para con cada uno de nosotros. Prolongó su misericordia, que extendió su mano, nos sacó de donde nosotros estábamos, en enemistad con Él, y nos trajo, nos brindó su amor para que volviéramos a reconciliar con el Padre, para que pudiéramos gozar del beneficio que es tener una vida eterna y vivirla junto con el Señor. Y quiero que me acompañen por favor a este último versículo para que cerremos ya esta predicación y podamos ir a algo práctico. Romanos 5, 8 y 10. Romanos 5, 8 y 10. Léalo junto conmigo, por favor. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Romanos 5, 8 y 10. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Pongámonos en pie, amados.